De la provincia, el doctor Gabriel Yedelin. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar en el living de Buen Día América. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que los felicito. El lugar está muy bonito, la primera vez que vengo. Es muy bueno que haya más programas que sean noticiosos a la mañana, que nos cuenten y también que tengan una perspectiva política, que haya más voces, que haya más pluralidad, que sean diversos. Eso es muy bueno, así que los felicito. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí estaba respondiendo lo que nos preguntaba recién el conductor Adrián Intile, ¿no? Que quería saber cuál era su visión sobre el programa. Así que, bueno, nuevamente le agradecemos al ministro que está con una agenda bastante cargada. Queríamos preguntarle, ministro, teniendo en cuenta, ¿no? que la pandemia es una situación crítica y sabemos que la seguridad alimentaria es una preocupación, a ver si nos podía contar más o menos cuáles son las acciones que se vienen implementando tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno provincial para tratar de garantizar el alimento de la población en el contexto de pandemia. Sí, la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria en realidad es una dificultad, como vos decís, que ha empeorado con la pandemia. Vos decías que es de la pandemia. Ya teníamos dificultades alimentarias previas. Hay que entender o recordar que Alberto Fernández, el actual presidente, cuando todavía estaba como precandidato a presidente en Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, yo tuve ocasión de acompañarlo, él lanzaba una de sus propuestas de campaña que era Argentina contra el hambre. Si recordás, eso era mucho antes de que haya pandemia o que haya dificultades, porque Argentina ya había llegado sobre el final del mandato del presidente Macri y por problemas estructurales previos también, no todo ha sido culpa de Macri. Mucho ha sido culpa del fracaso de ese modelo económico, a tener una situación totalmente injusta de que haya hambre en un país como Argentina, un país productor de alimentos, un país que tiene una naturaleza maravillosa, extenso, un país que tiene recursos humanos con capacidades y tecnológicos como para generar, digamos, es una situación que no nos debería pasar. En ese contexto, efectivamente, cuando empezó su mandato el presidente, una de sus primeras políticas de Estado, y cuando habla de política de Estado y no de un plan de gobierno es porque intenta cambiar algo la lógica del Estado, un Estado que preste servicios en algunas cosas. Nosotros tenemos un Estado que no lo entenderíamos sin salud pública, sin educación pública, sin universidades nacionales públicas, más allá que depende de los gobiernos, a veces se financia más, se financia menos, se apoya más, pero no concebimos nosotros en Argentina un Estado sin esas capacidades de prestar esos servicios más allá del servicio, obviamente, de Cancillería, de Exteriores, de Seguridad. Componer la temática de hambre como un tema de Estado busca eso, ¿no? Busca que el Estado sea garante de eso. En eso concretamente lo que ha pasado en estos tiempos ha sido el fortalecimiento de algunas de las estrategias, como los comedores escolares, en Tucumán las cocinas comunitarias y sobre todo la implementación del programa Argentina contra el hambre, que tiene 3 capítulos. Uno es la tarjeta alimentaria, que en Tucumán, si recordás, la hemos repartido en febrero, también antes de la pandemia. Llega a 70.000 familias. Es un dinero destinado especialmente a los niños en primera infancia, o sea, chicos menos de 7 años, o mamis embarazadas, que cobran toda asignación universal por hijo, o sea, es ese padrón. Son menores en situación de vulnerabilidad y de pobreza, y con esa tarjeta incentivarlos a que compren en cercanía, en sus barrios, en su almacén, carne, fruta, leche, verdura, que es parte del segundo eje. Como digo, son 3 ejes. Un eje es la cobertura, o sea, llegar a más gente que necesita. El segundo es de educación alimentaria, o sea, que no solo que puedan comprar, sino que opten por comprar y comer mejor. Nosotros estamos en una campaña en Tucumán puntualmente, que se llama Rico, Sano y Barato, o Rico, Sano y a un precio justo, intentar ayudar a que la gente opte y elija para poder comer mejor. Una cosa es no tener hambre y otra cosa es la nutrición. Hoy estamos acompañando la entrega de estas tarjetas junto con la Caja Popular y los gobiernos locales. Hoy estoy yendo a Santa Ana justamente a eso. Y el tercer capítulo, digamos, de ese programa de Argentina contra el hambre es la producción, distribución y venta de alimentos saludables en las provincias, ¿no? Y en eso claramente la pandemia, la cuarentena y la pandemia sobre todo nos ha generado alguna dificultad de generar las ferias, etcétera, pero un poco la idea es eso, ¿no? Ayudar a los que producen alimentos, a los que venden y generar como más cercanía entre el consumidor y la producción para que también sea más barato.
¿Tiene idea si ha habido algún informe sobre elaborado por el Gobierno Nacional en función de cómo serían algunos índices de malnutrición? Porque por ahí se habla mucho como que en Argentina hay una malnutrición generalizada por producto de que hay mucho consumo de harina y esas cuestiones, que por ahí se lo equipara a los yanquis porque dicen que en el caso de ellos la obesidad generalizada tiene que ver con el consumo de la comida chatarra, y acá como se lo asocia un poco más. Acá también tenemos un problema de malnutrición, ¿no? Hay un problema de hambre que se está trabajando y es, te diría, reducido. Hay un problema básicamente de malnutrición y en eso nosotros, en el volumen global, tenemos más problemas de obesidad que de desnutrición. Tenemos muchos problemas de malnutrición, tenemos mucha anemia en chicos, digamos, tenemos baja talla, pero sobre todo tenemos un problema de obesidad. Y gran parte de nuestra carga de enfermedad, si bien hoy estamos todos muy preocupados por el COVID y es lógico que sea, y esto la ciencia le va a ganar, recién hemos visto lo de México, pero eso está pasando también en Argentina, buscando, digamos, las negociaciones y los canales legales, administrativos, para que podamos tener una vacuna que sea buena, que sea segura y que sea gratuita, como son las vacunas del calendario en la Argentina. La ciencia le va a ganar al COVID y vamos a tener una nueva normalidad y va a pasar a ser una enfermedad de calendario más de las transmisibles. La gran carga de enfermedad, muerte y discapacidad y años asociados a pérdida de vida y discapacidades va a seguir siendo en la Argentina las enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles, que tiene que ver con la obesidad, con el comer mal, que tiene que ver con el fumar y que tiene que ver con ser sedentarios, básicamente esas tres cosas. Fumar, la Argentina, Tucumán específicamente, con una ley antitabaco ha sido realmente un impacto enorme, pero bueno, también tenemos que comer mejor. Hablaba recién de discapacidad, hizo mención un poco a eso, y recuerdo que algunas semanas atrás estuvo el gobernador Mansur en Buenos Aires haciendo algunas gestiones para tratar de generar nuevas pensiones por discapacidad. Me acuerdo que durante el último tramo del macrismo puntualmente se habían hecho algunos recortes ahí. ¿Hay novedades en relación a cómo se puede de alguna manera volver a atender esa gran demanda? Sí, la Argentina, por lo que yo pude hablar con la Agencia Nacional de Discapacidad, quedó pendiente cerca de 150.000 pensiones por discapacidad que no salieron. O sea, gente que tiene sus derechos, que han hecho sus trámites. Hay que entender que la pensión por discapacidad es gente y sus familias, personas con discapacidad, que tienen su certificado único de discapacidad y que además son de un entorno pobre. Porque el certificado es un derecho de todos, el certificado de discapacidad. La discapacidad atraviesa todos los grupos sociales, pero cuando a su vez se le suma la pobreza, la verdad que genera un entorno de enormes dificultades para las personas con discapacidad y su familia. La pensión con discapacidad, primero hubo algún intento de recortes de las pensiones en el gobierno del presidente Macri, como vos decís, pero después sobre todo no salieron pensiones nuevas. Todas estas no son pensiones que se están tramitando ahora, sino pensiones que estaban pendientes. Efectivamente, el gobernador se ha preocupado por este tema, le ha preguntado a Santiago Cafiero en su momento, han averiguado y ya han destrabado para Tucumán de todas las pensiones pendientes, 700 que han llegado en el mes de septiembre y el mes de octubre. Lo que estamos haciendo es recorrer, intentar hablar con las familias para explicarle por qué la pensión, si bien es un derecho y le ayuda porque le llega un recurso, sobre todo y lo más importante es que le habilite el financiamiento para todas las terapias, para que puedan ir a su centro de rehabilitación, a su centro de día, a todos los cuidados que requieran por digamos, la situación de discapacidad, que son distintas. Alguien puede requerir un psicólogo, una maestra integradora, una pedagoga, un fisiatra. Digo, genera trabajo genuino, el cuidado genera trabajo genuino. También es una enorme tranquilidad para la familia el que pueda su hijo, su hija, su padre, su hermano estar cuidado en una institución que esté adecuada, que pase el día, que pueda digamos, mejorarse, que tenga acceso al 100% del financiamiento en su medicación o en sus apoyos que requiera, su silla de ruedas, su andador, su prótesis, su audífono, su implante coclear, lo que fuera.
pero además tiene una perspectiva que muchas veces uno no la ve, que es una perspectiva de género. Porque en general las personas con discapacidad, cuando están en un entorno que no pueden acceder a los centros de cuidado, quedan a cargo o de la madre o de la hermana, o en general siempre la que cuida es alguna mujer que deja su proyecto personal de vida, de estudio, de trabajo, de recreación para cuidar a su familiar con discapacidad. Entonces, la temática de discapacidad bien entendida no solo es un derecho de justicia social para las personas con discapacidad y su familia, sino que además tiene perspectiva de género y además genera una enorme cantidad de trabajo genuino. Así que nosotros estamos muy convencidos en incentivar eso. De hecho, estamos intentando recorrer con el equipo y yo personalmente a muchas de estas personas con pensiones nuevas para ver qué tipo de apoyo necesita para vincularlo con el Sistema Único de Discapacidad. Bien, yendo un poco más hacia el plano de lo político, ministro, saliendo un poco de la cuestión institucional, por así decirlo, hubo una movilización el pasado 12 de octubre convocada abiertamente por algunos dirigentes de la oposición, me refiero al caso de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo de alguna manera convocando, haciendo una arenga. ¿Y cómo interpreta usted esa movilización? ¿Es una lectura, se habla de eso en el gobierno provincial? ¿Hacen alguna lectura sobre esta, más allá, ¿no?, de que por ahí hay como un consenso generalizado sobre que estas medidas por ahí de protesta en contexto de pandemia tienen un descrédito de la mayoría de los sectores? Institucionalmente en el gobierno, ¿cómo lo miran? Yo te lo digo a título personal, ¿no? Primero, yo soy ministro de Desarrollo, o sea, estoy acostumbrado a que la gente se manifieste y de hecho me parece que está bien, yo nunca tengo problema con eso. Sí creo que en un contexto de pandemia hay otros canales para poder manifestarse, de hecho los medios masivos de comunicación, las redes sociales dan una oportunidad, estamos en un país con una democracia joven, que si bien nos parece por las edades de cada uno de nosotros que es un país grande y de mucho tiempo, es un país relativamente joven y con democracia rota muchas veces, pero claramente la posibilidad de expresarse, la libertad de decir lo que uno piensa, eso está garantizado, y de hecho es cuestión de ver los canales de televisión y pasar por los canales, uno escucha de las cosas más variadas que se pueden decir. Así que yo creo que primero manifestarse siempre está bien y eso no hay problema. Ahora, en un contexto de pandemia, juntar gente me parece que es un riesgo innecesario que no habría que llevar a cabo, y también creo, desde lo político y desde lo institucional, que la democracia tiene lugares en donde hacer los debates, ¿no? Que deberían ser representativos. La Cámara, todas, digamos, diputados, senadores o concejales o legisladores, es un lugar que están representados la población. Si no se sienten representados, hay otros canales, digamos, como son los medios, como podrían ser debates académicos, como podrían ser las universidades, como podría ser la calle, en un marco quizás un poco distinto. Lo que sí creo que no se puede tolerar son delitos que se hagan en el contexto, en ningún tipo de manifestación, ni de espacios propios, ni de espacios ajenos, y uno ha visto delitos en este contexto, instigación al odio, algunas instigaciones contra mujeres, digamos, digo que no hay que hacer eso, no, uno no lo puede. ¿Usted se refiere a la foto esa que se viralizó del muchacho que está... Yo me refiero a una enorme preocupación que me vino desde la Secretaría de la Mujer de algunas imágenes que instigan a la violencia de género y que instigan a la violencia en general. Digo, el mensaje de odio no nos sirve en ningún contexto. Nosotros tendríamos que poder tener la capacidad de poder discutir, debatir con alguien que piensa distinto, que tenga ideas distintas, pero no es el odio, no es la violencia solo genera violencia. En todos los sectores los digo, ¿no? Con lo cual, si vos me preguntás, yo creo que no es el momento, creo que no es la medida. Por supuesto, yo no soy de oposición, me parece bien que la oposición haga su trabajo de oposición, y me tiene bastante sin cuidado quién la lidera, porque ese es un problema político de la oposición. Nosotros tenemos ya los nuestros, como recién decían, quienes estamos en el Ejecutivo, tenemos otras responsabilidades. Una cosa es criticar si no tenés la responsabilidad de conducir, y otra cosa cuando vos tenés que estar haciendo. Por eso tampoco me parece un dato menor lo que recién escuché, que Larreta hablaba con los intendentes, que son otros que están en necesidades ejecutivas. Una cosa es ser un exministro
y salir en una caravana, y otra cosa es tener las reales responsabilidades de gestionar, ¿no?, la salud, el trabajo de la gente. Pues yo creo que son momentos de mucha tensión, que creo que hay que tener una enorme responsabilidad, hay que tener muchísima prudencia, muchísima paciencia. Vivimos momentos extraordinarios, o sea, fuera de lo ordinario. ¿Viste? Cuando uno habla de extraordinario parece que son momentos maravillosos, pero no siempre es así. Extraordinario fuera de lo común. Nos faltan unos meses más de transitar esto que no lo vamos a pasar sin dolor, sin sufrimiento, porque todos los días uno empieza a poner nombres a la gente que se enferma y a la gente que muere. Y cuando dejan de ser números y pasan a ser personas, por supuesto que duelen. Entonces hay que ser muy prudente, hay que ser muy misericordioso, hay que ser muy contemplativo, hay que ser mejores. Yo creo que ese es el gran desafío, que cada uno sea mejor desde el lugar donde está. Cuando pase, y esto va a pasar en 3, 4, 5 meses con las vacunas, como digo, esto va a pasar y nos vamos a ver para atrás y vamos a ver el rol que cada uno ha tomado en este momento, el rol, no solo digo de los dirigentes políticos o de los dirigentes que están en funciones, los funcionarios, etcétera, sino de cada uno, ¿no?, de la maestra que pudo enseñar bien, del alumno que ha tenido la posibilidad de sentarse y estudiar bien, de la madre o el padre o la hermana que ha podido sentarse en su casa, que han decidido quedarse y cuidarse en su casa y por ende cuidar al señor de tránsito que hemos visto recién en Las Talitas, a los médicos que se están enfermando, algunos enfermeros, camilleros, bueno, uno ve en todos lados compañeros, ¿no?, que vienen sufriendo, así que creo que es muy, muy importante que tengamos un poquito de paciencia, que dejemos lo político, electoral, las chicas para más adelante, si es que llegase a haber alguna pelea en ese sentido. Yo prefiero que sea un tema de debate y no de pelea, ¿no? Pero bueno, es la manera que siento yo la política en general, ¿no? Yo no voy a poder dejar de lado lo electoral, ya empezamos a terminar la entrevista y le quería consultar, ¿usted cree que en las próximas elecciones lo que se va a plebiscitar es la gestión de los ejecutivos ante la pandemia? Yo creo que la próxima elección, como suelen ser todas las elecciones, si bien es una elección legislativa y los que se eligen son senadores, en caso de Tucumán, y diputados en todo el país y senadores en otras provincias, la gente cuando vota en general no vota pensando en quién les va a hacer sus leyes, lo que vota es quién quiere que los conduzca. Y la verdad, en este marco yo no tengo muchas dudas que con todas las dificultades que hay, quieren que tome las decisiones un gobierno, que por ahí les cuesta, porque a veces uno toma decisiones que no son populares, que a la gente no le gusta, pero prefiere un gobierno que trabaje, un gobierno que tome decisiones, un gobierno que cuide a la gente, que solamente gente que declame. ¿Entendés? Así que no tengo muchas dudas que el peronismo va a volver a ganar en la próxima elección, es mi opinión. Pero bueno, la democracia te da eso, ¿no?, la posibilidad de votar cada 2 años, así que el que no esté de acuerdo votará a quien crea, aunque sea una elección legislativa, a quien crea que les gustaría que lo cuide, que los conduzca y que maneje el país, la provincia en el futuro. ¿Va a estar en el acto virtual del 17 de octubre que hace el peronismo? Sí, vamos a estar en el acto virtual, me parece que es muy responsable la manera en que se hace, creo que va a haber muchísima gente que va a participar, hay una enorme ganas de estar en la calle, va a ser virtualmente porque creemos que es el momento sanitario de hacerlo así, pero no tengan duda de que la calle va a seguir siendo, digamos, del peronismo, eso es así. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y los felicito visita. por el programa, ¿no? Muchas gracias. Concluyó así nuestra entrevista y visita del ministro Gabriel Yedlin, y lo que vamos a ver a continuación es lo prometido, Cachorro López hablando